Hoy vamos a repasar los diferentes métodos de cocción en seco. Comenzamos con la cocción a la plancha, donde cocemos los alimentos usando una fuente de calor bien caliente y uniforme, donde el alimento se dora por fuera mientras se va cociendo en su interior guardando sus jugos. Es importante no pinchar el alimento, porque así mantiene la concentración de los jugos en su interior. De esta manera salen ideal los mariscos, pescados, carnes de aves o verduras y además es ideal para cuando tenemos poco tiempo para cocinar. Otro método que todos conocemos es el de las cocciones al horno, donde introducimos los alimentos cierto tiempo a temperatura moderada para conseguir una cocción homogénea. Si el tiempo es corto y la temperatura elevada, lograremos un alimento cocido por fuera y poco hecho por dentro. Y además, recuerda que la carne no debe salarse al principio de la cocción, porque si no, pierde sus jugos y se seca. Con los gratinados, lo más común es que se realicen en un horno. Se trata de proporcionar calor a la parte superior de un plato ya preparado para crear una corteza dorada y crujiente, lo que a su vez protege y mantiene en su interior los aromas del alimento cocinado. Normalmente se aplica el gratén a los alimentos, añadiendo sobre ellos una capa de queso, pan rallado, puré de patata o bechamel. Gracias al gratinado, además de añadir textura a nuestros platos, se aporta un sabor algo caramelizado fruto de las reacciones químicas que el calor genera en las proteínas y azúcares. Al baño María es otro de los métodos de cocción en seco. Con esta técnica aportamos un calor indirecto a los alimentos que cocemos, ofreciendo una temperatura suave, uniforme y constante. Consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar dentro de otro mayor que contiene agua. Este último se lleva al fuego y es el agua el hilo conductor que dará calor indirecto al contenido del recipiente de menor tamaño, cocinándolo de forma homogénea. Además, es ideal para elaboraciones más delicadas, como la de fundir chocolate sin temor a que se queme, y también es utilizado para realizar conservas caseras. Por último, veremos la cocción a la parrilla, donde los alimentos se colocan sobre esta y bajo la cual se encuentra una fuente de calor, ya sea de carbón, de gas o eléctrica. Al igual que con otras formas de asar, al someter el alimento a una alta temperatura, se crea una capa protectora en su exterior que le hace preservar todo el sabor y jugo, razón por la cual debemos evitar pincharlos. No debemos poner sal a los alimentos antes de parrillar, pues esta extraería los jugos de la carne y daría como resultado una pérdida de vitaminas, minerales y humedad. Con este vídeo vamos a repasar los diferentes métodos de cocción en un medio líquido. Comenzamos con el método de hervir, con el cual cocemos los alimentos mediante inmersión en un líquido en ebullición durante un tiempo determinado a una temperatura de 100 grados. Hay dos formas básicas de hervir un alimento: partiendo desde frío, de modo que los alimentos abren sus poros lentamente y sus nutrientes se mezclan con el líquido, o partiendo desde un líquido en ebullición donde conseguiremos que se forme una capa protectora en el exterior del alimento para que conserve mejor sus propiedades. Con el agua hirviendo también blanqueamos o escaldamos, pero esta vez lo haremos introduciendo los alimentos un breve espacio de tiempo para después pasarlos a un recipiente con agua helada para detener la cocción. Así evitamos que oscurezcan los vegetales, que pierdan texturas, aromas y vitaminas, bloqueando las enzimas interiores que se liberan al cortar o pelar los vegetales. Otro método que podemos utilizar es el de escalfar o pochar. A diferencia de las técnicas anteriores, aquí cocemos el alimento en líquido con temperatura inferior a los 100 grados. Podemos utilizar agua, caldo, leche, salsa, mantequilla, etc. Los alimentos ideales para este método son los que poseen un alto contenido de proteína y son firmes tipo pescado o carne. En las cocciones al vapor, cocinamos los alimentos solo con vapor de agua, sin sumergirlos en líquido ni en grasa. De esta manera, los alimentos pierden menos vitaminas que cuando los hervimos,
conservan mejor su sabor, su color y su textura, pierden menos jugos y necesitan menos tiempos de cocción. Y por último, la técnica de infusión. Consiste en introducir un ingrediente en un medio líquido para que desprenda su sabor, aroma, color y nutrientes de manera que se mezclen con el líquido. El uso más común de esta técnica es para preparar infusiones de hierbas y plantas, pero infusionando además podrás obtener aceites aromáticos o aguas de infinidad de sabores. Vamos a ver algunas diferencias entre métodos de cocción mixta. Brasear es un método de cocción en el que se aplican dos técnicas. Primero, se doran los alimentos en alguna grasa, generalmente aceite, para formar una cubierta exterior y evitar que los jugos se pierdan. Además, se añaden verduras cortadas y se deja dorar a fuego lento hasta que estén cocidas. Después, se aplica una segunda cocción con líquido, vino, agua o caldo, con el que cubrimos una cuarta parte de la pieza de carne. Esta técnica normalmente se realiza en el horno entre 160 y 180 grados, aunque también puede realizarse al fuego, y en ambos casos siempre con el recipiente tapado. Es necesario mojar constantemente la pieza y voltearla de vez en cuando durante el proceso. Para estofar aplicamos temperaturas de entre 75 y 100 grados, buscando como máximo un leve hervor. Este es un método muy similar al braseado, donde primero doramos o sellamos la carne para después cocerla tapada. Aunque a veces se le puede añadir un poco de tomate o de vino, el poco líquido resultante proviene de los jugos de los alimentos, que al evaporarse se condensan en la tapa y vuelven a caer en el estofado, reteniendo así su sabor y aroma. Y por último, tenemos los guisos, una técnica muy similar al estofado pero con dos grandes diferencias. El guiso se realiza con una importante cantidad de agua y en este caso no es necesario que el recipiente esté permanentemente tapado. Te mostramos algunos detalles sobre los modos de cocción en medios grasos. Freír es uno de los métodos de cocción más básicos en cocina. Sumergimos los alimentos en aceite o en alguna grasa a una temperatura de entre 130 y 200 grados durante un tiempo predeterminado. Así, conseguimos una cocción más rápida que en medios líquidos. Logramos la textura de un alimento seco, crujiente y dorado. Los alimentos resultan muy sabrosos, ya que al freírlos se forma una capa protectora que impide la pérdida de sustancias, quedando el interior tierno y jugoso, pero como contrapartida tendrán un alto contenido calórico por la absorción de grasa que se produce en el alimento. Para sofreír, cocemos los alimentos en un medio graso a una temperatura suave de entre 90 y 100 grados. El objetivo es que el alimento suelte sus jugos a través del calor, de manera que quedarán tostados y con un color más oscuro. Pero si lo que queremos es rehogar, utilizamos la misma técnica que para sofreír, pero con un tiempo de cocción más corto. Si lo que queremos es saltear, cocemos los alimentos con muy poca grasa y a una temperatura de entre 150 y 175 grados, de manera que se dorarán por fuera y quedarán ligeramente crudos por dentro. Para facilitar su cocción deberemos cortar de manera uniforme los productos que vayamos a saltear y deberemos removerlos constantemente. Por último, también tenemos la opción de dorar los alimentos, donde el principal objetivo es provocar una reacción química en los azúcares del alimento que, sometidos al calor, generan un cambio de color y sabor. Al utilizar un poco de grasa como el aceite de oliva o la mantequilla, con este método aportamos sabor y jugosidad.